Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Les invito a que estén con nosotros en estos estudios, a que le den like y se suscriban. Chequen los libros y notas que aparecen abajo. Bendiciones. Hola familia y amigos, bienvenidos a su canal CD Ficachis. Gracias por estar aquí en este capítulo número 9 de los multiuniversos de Dios. Seguimos hablando de las pruebas que existen de que fuimos creados. Habíamos hablado de la expansión de los planetas y del universo, de la gravedad y de la ley de los tres cuerpos, la materia oscura. Y bien, ahora sin más preámbulos vamos a entrar a esta teoría que es la teoría de cuerdas. Voy a tratar de ser un poco simple en la explicación para que se entienda la teoría en sí. La teoría de cuerdas es otra teoría que está fundamentada en la gravedad. Es la teoría de cuerdas que habla de los multiuniversos o las 11 dimensiones que habíamos platicado, que comprende universos paralelos y dimensiones que no alcanzamos a comprender. Dentro de estas dimensiones están estas tres dimensiones que nosotros alcanzamos a percibir en nuestra vida diaria, que están basadas en lo alto, lo ancho y lo profundo, que nosotros alcanzamos a percibir en nuestro ambiente. Pero además de estas dimensiones, existe una cuarta dimensión que Einstein mencionaba, donde decía que estaba compuesta por el espacio-tiempo, que a su vez estaba basada en la velocidad de la luz. Todo esto forma una parte del universo. Y como yo les decía, este universo al expandirse también está soportando esta teoría de cuerdas, porque no sabemos si hay un universo fuera de nuestro universo que esté atrayendo o dándole aceleración al universo según los temas que hemos visto anteriormente. Al hablar de universos paralelos, que esta teoría también ampara, podríamos decir que estos universos paralelos, lo explican en algunas ocasiones, no significa que sean un espejo exacto de lo que vivimos nosotros con diferentes alternativas de decisiones, que es una de las teorías que se manejan. Cuando hablamos de universos paralelos se supone que son universos que nosotros no alcanzamos a comprender, pero que son universos que están siendo hechos de otra materia, con otros planetas, con otros personajes, etcétera, etcétera. Esos son los universos paralelos, que son una de las teorías que podría contemplar tanto la expansión del universo como la teoría de cuerdas, donde se hablan de diferentes realidades, diferentes universos y varias alternativas. Todo esto se mezcla en todas las probabilidades o una gama de probabilidades que comprendería las teorías que hemos estado viendo. Muy bien, déjenme decirles que la teoría de cuerdas empezó con el nombre de la formulación de una teoría de cuerdas. Esta fue escrita por Joel Scherk y John Henry Schwartz. Esto fue en 1974 y fue publicado este artículo donde decía que las teorías sobre aquellas partículas que consideraba la física que eran unos puntos o unas partículas en sí redondas, podrían ser no esas partículas redondas, sino ser unas cuerdas las que los caracterizaban, haciendo objetos unidimensionales en lugar de ese cuerpo tridimensional. Pero no se le hizo caso a esta teoría, sino hasta que salió la primera revolución de supercuerdas en 1984. La teoría de cuerdas también se decía en ese entonces que podría considerarse como un hecho general que abarca la teoría de Kaluza-Klein. Entonces, podría ser, sin embargo, se supone que pues era una teoría nueva y así lo validaron más de otros físicos. Los físicos tienen un gran problema con la gravedad en esta teoría de cuerdas. Todas las interacciones se dejan dominar por las leyes cuánticas menos la de gravedad. Cuando estas leyes interactúan en las diferentes fuerzas de la física, todas se comportan de una misma manera, pero la de gravedad no interactúa con las otras fuerzas.
Cuando tratan de unir estas fuerzas fundamentales basándolas a las mismas normas, la de gravedad se resiste. Entonces, entre muchas soluciones, se dice que las partículas u objetos que componen estas cuerdas, pues no son redondos y que están formados de fibras o cuerdas o objetos extendidos, y de ahí nace la teoría de cuerdas, por eso se le llama teoría de cuerdas. Sin embargo, no todo ha sido confirmado experimentalmente en estas teorías. Es una teoría que comprende de 5 teorías diferentes de cuerdas, en las cuales ha habido diferente manera de presentar las teorías de cuerdas. Presentan esta teoría de cuerdas pues con diferentes características en el caso del filamento, y dependiendo de su vibración y dependiendo de las partículas, demostrando que pues crean diferentes objetos. Ahorita se los voy a explicar un poco más a detalle. También ven las diferentes formas en cómo se interrelacionan estas fuerzas de la física, estas partículas, y cómo todas estas componen todos los materiales que existen en el universo. Espero estar siendo claro hasta aquí. Les voy a explicar un poco más a detalle. Empecemos con que pues, la teoría de cuerdas está basada en las 4 fuerzas fundamentales de la física. Estas fuerzas fundamentales de la física es la fuerza de gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Esta primera fuerza, la de gravedad, es la más débil de todas y es también la partícula más pequeña. Es la más chiquita de todas las partículas que existen en el universo, además de tener el mayor alcance de todas, o sea, se prolonga su fuerza mucho más allá de las otras fuerzas. La unificación de las 4 fuerzas fundamentales está representada en la teoría de cuerdas, donde estas fuerzas o 4 fuerzas o 4 leyes fundamentales de la física son constantes. Esto quiere decir que siempre se cumplen en el universo. Las leyes que tenemos para la física están basadas, todas las leyes, en estas 4 fuerzas fundamentales de la física, para que más o menos me vayan ya entendiendo. Entonces, estas leyes tienen un patrón muy común. 3 son muy parecidas y además está la fuerza de gravedad, que ya les había comentado. Las fuerzas, la de gravedad es la fuerza más pequeña, y se puede decir que las otras 3 fuerzas pueden combinarse entre ellas, pero como yo les decía, la fuerza de gravedad generalmente no pueden combinarla. Estas fuerzas se unen para formar diferentes moléculas, para formar diferentes átomos, para formar neutrones o formatos de partículas o quarks, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que estemos hablando. Ahorita les voy a explicar un poco más a detalle. Entonces, esto forma, por decirlo o verlo de alguna manera, estas cuerdas o membranas, y los quarks o diferentes elementos se podría decir que forman unas pelotitas, o se pensaba que formaban unas pelotitas, y que estas pelotitas son unidas por las cuerdas o branas, y que estas cuerdas, que son estas cuerdas o branas que unen las pelotitas, dependiendo de la vibración y dependiendo de su composición y dependiendo del tamaño, formaban diferentes partículas fundamentales, y las partículas fundamentales a su vez van formando otros cuerpos. Muy bien, déjenles platico cómo está esto más a detalle. Les voy a subir una gráfica, un cuadro, para que ustedes se den ya una perfecta cuenta de lo que les estoy platicando. Entonces yo creo que seguramente lo están viendo ahorita. La física tiene partículas elementales. Unas partículas elementales son partículas de fuerza, donde encontramos estas partículas fundamentales de la fuerza o las fuerzas fundamentales de la física. Y hay otras partículas que son partículas de materia. Voy a empezar por las partículas de materia porque
las vamos a dejar fuera totalmente de este concepto de lo que estamos hablando. Dentro de las fuerzas de la física existen las fuerzas como tales y existen las partículas compuestas. Ok, una partícula, ¿qué es lo que hace? Una partícula, si la vemos en la parte de materia, como materia, se forma de las partículas más chiquitas, que son partículas que se llaman quarks o leptones. Puede haber una combinación de quarks y leptones y puede haber quarks por separado que hacen hadrones y que a su vez estos hacen mesones o bariones, van creciendo en tamaño, van formándose otras partes. Cuando los mesones o los bariones se crecen, se hace un núcleo, que es el núcleo atómico. Y por otro lado, los leptones se unen a estos bariones y forman este átomo. El núcleo y los leptones hacen el átomo que nosotros conocemos. Y los átomos forman las moléculas. Y las moléculas forman todos los materiales, o los átomos forman todos los materiales que existen en la tabla periódica, en la tabla de química. Esto quiere decir que todas las materias que conocemos en el universo están compuestos por esta materia, por estas partículas compuestas. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo sucede con las fuerzas fundamentales de la física. Ahora sí vamos a hablar de las fuerzas fundamentales de la física que componen esta ley de cuerdas. Las fuerzas fundamentales de la física son 4, como ya los habíamos mencionado. La fuerte, la nuclear fuerte, la nuclear débil, el electromagnetismo y la gravedad. Muy bien. Una fuerza nuclear fuerte está compuesta por gluones y una fuerza nuclear débil está compuesta por bosones W y Z. El electromagnetismo está compuesto por fotones y la gravedad, las fuerzas de gravedad están compuestos por gravitones. Son las partículas más pequeñas que pueden encontrar en las 4 fuerzas fundamentales. Entonces, lo que se dice en la teoría de cuerdas es que los gluones, los bosones, fotones o gravitones estaban compuestos por cuerdas o eran dos. Otra de las teorías dice que estas dos uniones, estos dos átomos estas dos partículas de gluones o por ejemplo fotones estaban unidos por una cuerda. Entonces esa unión de esos dos elementos por la cuerda se conoce como la cuerda que compone esta partícula fundamental. Ok, cuando estas cuerdas tienen cierta vibración y cierto tamaño, como yo les decía, o si la cuerda tiene uniones con otras cuerdas y se mezclan entre estas cuerdas, van haciendo diferentes cuerpos. Lo mismo sucede con la materia en el caso de los átomos. Se van uniendo y haciendo diferentes mezclas hasta que van haciendo agua o acero o tierra. Entonces, en el caso de las fuerzas, lo que van haciendo pues es que van teniendo diferentes fuerzas que se conocen, como la fuerza atómica, como el electromagnetismo o como la fuerza de gravedad. Entonces, cuando vemos la cromodinámica cuántica de la que habla, está formada por la mezcla de estas fuerzas. Y entonces, cuando mezclamos, por ejemplo, fotones del electromagnetismo con los bosones, pues tenemos lo que son las teorías de electrodébiles o parte de la electrodinámica cuántica. Muy bien, espero que hasta ahí me estén siguiendo. O sea, van creando ciertas fuerzas. Mientras que la de gravedad
pues solamente una fuerza gravitacional y lo único que produce es una gravedad cuántica. Cuando estas cuatro fuerzas se pueden juntar, van creando diferentes reacciones, como por ejemplo pueden crear luz o pueden crear combinaciones de luz y color, y pueden crear diferentes situaciones de fuerza, no de cuerpo, no de masa, sino de fuerza. Entonces, la teoría unificada habla precisamente de que pues estas tres fuerzas, que son las dos débiles y el electromagnetismo, pues pueden trabajar juntas, mientras que la de gravedad solamente en algunos casos ha podido trabajar con estas teorías, con estas fuerzas, y cuando se logra hacer que funcionen es lo que podría hacer que funcionara como la teoría del todo. Ok. Sin embargo, la teoría del todo depende todavía de una fuerza mayor, que es otra fuerza o otra materia que están buscando, que es la fuerza con la cual, o la materia con la cual se compone la masa del universo. Muy bien, espero que me haya yo entendido. Se los voy a explicar ahora de una manera muy sencilla. Cuando hablamos de materia, la materia compone todo lo que está compuesto en el universo. Pero cuando hablamos de fuerzas, estamos hablando de luz, estamos hablando de magnetismo, o estamos hablando de gravedad, o estamos hablando de alguna fuerza que le da impulso o alguna otra característica a la masa en sí, a la masa de la cual está compuesta. Y así se forma todo el universo, desde lo más chiquito. Como yo les decía, puede formarse un átomo, y del átomo se pueden formar las fuerzas, y con la combinación fuerza y átomo se pueden crear otras cosas. Y entonces, al combinar todas estas vibraciones y combinar todas estas fuerzas, se ha comprobado que se llega a tener más de 11 dimensiones. Entonces, la teoría de cuerdas dice que podríamos estar viviendo en un universo en el que nuestra realidad se abarca, por ejemplo, solamente estas 4 dimensiones que habíamos comprendido, ¿no? Mientras que existen más de 11 dimensiones. ¿Por qué saben que hay más de 11 dimensiones? Bueno, porque cuando se combinan todas estas cuerdas con estas diferentes de vibraciones y estas diferentes uniones que tienen entre sí, y por otro lado está la materia, existe una regla como si fuese una tabla periódica, ¿no? Existe se forma una secuencia de diferentes posibilidades que podría formar una tabla periódica. Esta tabla periódica tiene un nombre al cual se le llama landscape o paisaje. Es landscape en inglés, que significa paisaje en español, así se le conoce, que es como si fuese una tabla periódica donde se conoce que hay más de 11 universos. Este universo saben que existe porque al combinar, les decía yo, todos estos tipos de vibraciones y demás, han visto que no son suficientes los universos o los materiales que existen en nuestra existencia, en nuestras dimensiones, sino que hay aproximadamente una combinación de cuerdas de 10 entre 1 con 500 ceros. Ya en algún otro de los ejemplos les había yo dado las leyes de probabilidades. Cuando hablamos de una posibilidad en 1.000.000 es 1 entre 1 con 6 ceros, y cuando hablamos de 10 a la 500 estamos hablando de 1 entre 1 con 500 ceros. Tantas posibilidades o tantas combinaciones hay que son pues innombrables. Se decía que la única explicación a esta cantidad de materiales, cantidad de dimensiones o combinaciones, solamente explica que además de las 4 dimensiones que conocemos, existan otras, por lo menos otras 7 dimensiones más. Podrían existir mucho más,
porque hay otras reglas de las cuales habla esta misma teoría de cuerdas, donde dice que pues eh, podríamos estar teniendo átomos dentro de otros átomos, dentro de otros átomos, por decirlo de alguna manera, y dependiendo del espacio del que estemos hablando, podríamos tener dimensiones internas sobre ese espacio. Espero haber sido claro. Esto quiere decir que mientras más chica es la partícula que estemos estudiando, hay más probabilidad de que existan más probabilidades todavía de más materiales y más universos. Entonces, la solución para combinar esta gravedad la estaba estudiando Garrett Lisi, quien decía que implantó una teoría a la cual se le llama, es una ecuación matemática conocida como Lie. Esta ecuación de círculos sobrepuestos en un patrón específico forman una especie de dona, a lo cual se le conoce como toroide. Este toroide daba como 248 variables y entre ellas parecía poder abarcar esta variable de las fuerzas fundamentales con la de gravedad, que podía tal vez en un momento dado poder unificarlas. A esta teoría se le conoce como la teoría simple del todo o Lie E8, que pues está incluida como parte de la partícula del bosón de Higgs. Entonces, no vamos a entrar en esos detalles porque lo único que se trata este estudio es poderles enseñar que la teoría de cuerdas de la física habla de que existen por lo menos 11 universos o dimensiones y que estas 11 universos o dimensiones podrían muy bien estar abarcando lo que conocemos como las dimensiones o los cielos de Dios, ver lo que decía Caballo de Troya de que Cristo creó este universo, pero que hay otros universos. Entonces, es muy bonito tener todos estos estudios con respecto a diferentes puntos de vista porque nos permite tener una mayor claridad de los puntos, ¿no? Entonces, como yo les decía, las 5 teorías de cuerdas que existen se pueden unificar porque cuando toman algunas de las 12 teorías, se dice que mientras el gravitón mide la gravedad y que representa en la fuerza, el rechazo en estas teorías de cuerdas, el gravitón se representa como un anillo. A diferencia de ser una cuerda extendida como las otras 3 fuerzas de la física, el gravitón se sabe que siempre está cerrado, la cuerda está cerrada, unida por sus 2 puntas. Entonces, el gravitón, a diferencia de los otros, es cerrado, y de ahí, con la teoría de supercuerdas, se suponía que los gravitones eran los que al comprimirse y compactarse formaban los hoyos negros en el espacio que atraen toda la fuerza, todo lo que está a su alrededor lo atraen hacia este centro de gravedad, porque se condensa demasiado la fuerza en el gravitón. Entonces de ahí deducen que los hoyos negros están llenos de gravitones o estas partículas de gravitones altamente condensados. Ok, entonces decíamos que han visto que para que pueda trabajar el gravitón con las otras fuerzas de las fuerzas de la física, fundamentales de la física, tienen que trabajar por lo menos 9 dimensiones. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que las branas que van uniendo estas partículas y demás tienen que trabajar diferentes dimensiones, y para esto tienen que trabajar por lo menos 9 dimensiones para que la gravedad se comporte más o menos de acuerdo a lo que están trabajando las otras fuerzas en esas 9 dimensiones. Las tienen que estar trabajando al mismo tiempo. Entonces se decía que
las cuerdas eran conocidas como branas que unían a las partículas dentro de estas 5 teorías de cuerdas. Luego hay otras que dicen que no, que las branas son las partículas en sí, que las branas son las partículas en sí, y hay otro que dice que las partículas son las cuerdas y que las branas son una especie de hojas de una dimensión o varias dimensiones, las cuales son los puntos de aterrizaje de los extremos de las cuerdas. Entonces están medio mezcladas, como les decía, estas 5 teorías que existen de la teoría de cuerdas o diferentes tendencias de la interpretación de la teoría de cuerdas, siempre hablan de lo mismo, es el mismo punto pero visto desde diferentes ángulos. Lo importante de todo esto es que cuando los combinamos estas branas y estos diferentes ángulos, son tantos que nos dan demasiadas dimensiones. Como yo les decía, estas vibraciones creadas por estas cuerdas o filamentos también nos permiten que en un momento dado pudiéramos tener un fotón, un quark, una partícula, etcétera, ¿no? Entonces, estas teorías están ampliadas con otras teorías como la teoría M. La teoría M habla de que se puede separar ciertas o alejarse ciertas concepciones del punto de partida de lo que es una supercuerda o una partícula, y es parte de lo que habla el Swivel. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Swivel, que eran estos partículas que tenían ciertos ángulos como lo que o dimensiones, como lo estábamos platicando ahorita? Estos swivels de los que habla Caballo de Troya, pues se dice que están relacionados directamente con la teoría de supercuerdas y que a su vez está relacionado con la teoría M, ¿no? De Michael J. Duff. Entonces, estos swivels, decíamos en algún momento dado que básicamente tenían el mismo comportamiento que las partículas fundamentales en la teoría de cuerdas. Y por todo lo que estamos viendo en esta parte de la explicación, pues podemos definir que así es. Ok, decíamos que la teoría M nos permite ver algunas cosas que parecen dimensionales o bidimensionales, o bueno, algunas cosas que parecen ser dimensionales o bidimensionales suelen ser tridimensionales o más que lo que lleva, o más de lo que vemos. Entonces, esto nos lleva a pensar que dentro de esta misma ley se puede manejar la luz, y al manejarse los efectos de la luz también se podría estar hablando de que se manejan los efectos del tiempo. Al hablar de la teoría M, que habla de los efectos del tiempo, y al hablar del efecto de los Swivels, y al hablar del efecto de la luz, y al hablar del efecto de gravedad, entonces podríamos estar hablando de que se podrían hacer viajes en el tiempo, como ya lo habíamos platicado anteriormente. Ok, bueno, no sé si en este estudio lo habíamos platicado, pero sí lo habíamos platicado. Actualmente yo les había dicho que ya existe la partícula X17, que sería la quinta fuerza fundamental de la física. Esta partícula se dice que la han descubierto científicos húngaros en una investigación de la Academia de Ciencias de Hungría, y que también fue una fuerza fundamental que tiene 33 veces más masa que el electrón, y que pues es un fluido oscuro, que es de lo que se compone. Decíamos que en parte del estudio se dice que el 70% del universo, y en otras partes dicen que es el 95% del universo. Entonces, nada más para que se den cuenta, yo les decía que al voltear hacia el espacio, al ver las estrellas y demás, entonces nos damos cuenta de que de esa materia oscura está formado todo el espacio sideral.
Muy bien. Eh, para terminar, déjenme decirles que faltaba solamente esta partícula X17 para, decían algunos, para poder entonces tener completa la teoría del todo, pero pues la verdad es que solamente los físicos son los que pueden definir exactamente en qué momento podrían estarlo completando estos estudios. Como yo les decía, todo está compuesto por estas fuerzas, por estas materias, y todos estos universos matemáticos comprobados como yo les decía, de uno entre 500, nos deja ver claramente que existen muchos universos, muchos cielos y muchas dimensiones, como lo dice la Biblia. La Biblia no habla de muchos universos, Caballo de Troya sí, pero bueno, la Biblia no habla de muchos universos, pero sí habla de este universo, ¿no? Y como las demás teorías de la física, pues siguen fortaleciendo esta situación. ¿Cuál es el punto? Bueno, pues que fuimos creados y que más allá de lo que muchas veces pensamos, la Biblia nos sigue mostrando que tiene muchos puntos que todavía tenemos que estudiar y que tenemos que analizar para darnos cuenta de que pues efectivamente todavía no podemos tener el conocimiento que Dios tiene ni tener el entendimiento o el raciocinio que Él tiene. Muy bien, creo que esto es todo. Espero que les haya gustado este estudio. Gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga.